Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Es un placer para la Asociación Española de Afectados de Cáncer de Pulmón organizar este tipo de webinarios y sobre todo también el que hoy vamos a ver hoy, que se denomina Líneas de Investigación en Cáncer de Pulmón. Gracias por estar al otro lado de la pantalla, entre comillas, viéndonos y, por supuesto, también quiero agradecer al doctor Viteri. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? Hola, Bernard. Muy bien, muy bien. Muy Pues contento de estar aquí con vosotros. fenomenal. Y nosotros más, porque sabemos que eres un tío súper ocupado y además que tengamos la posibilidad de tenerte aquí hablándonos de líneas de investigación, pues la verdad es que es del todo muy, muy relevante, ¿no? Y quiero también agradecer a Takeda la posibilidad que nos ha dado de, bueno, pues poder organizar este webinario y que podamos utilizar esta plataforma gracias a su colaboración. Bueno, no sé, no quiero tampoco extenderme mucho más. Yo creo que antes de presentaros brevemente al doctor Viteri, yo lo que quisiera es explicaros más o menos cómo va a ser la dinámica del webinario. El webinario, bueno, pues se va a centrar en una presentación del doctor Viteri que viene a costar más o menos de unos 20 minutos. Durante ese tiempo, bueno, vosotros veréis en vuestra pantalla que aparecemos nosotros y también en la parte de abajo la posibilidad de lanzar preguntas que me llegarán a mí y que luego ya cuando el doctor Viteri finalice su intervención, yo le leeré, bueno, o le transcribiré para que pueda consultar todas vuestras dudas. Os animo a que, bueno, que podáis preguntar todo lo que podáis, porque ya os digo que es muy importante tener aquí al doctor por su escaso tiempo y su gran dedicación a la profesión. Y entonces también tengo que decir que hay muchas preguntas que nos han llegado ya, las tengo aquí en reserva y poco más. Y que, bueno, pues que esta tarde podamos hablar de lo importante que es la investigación. Lo hemos visto con la pandemia, con la COVID, cómo en un año han podido los profesionales descubrir las vacunas para tratar la pandemia. Hemos visto claramente que cuando dotas de recursos materiales, económicos, los más importantes, a la investigación y los profesionales se ponen a trabajar, conseguimos introducir en el sistema una vacuna que inmunice a la población ante esta pandemia, con lo cual quiero resaltar de nuevo que es importantísima que la investigación pues esté dotado de esos recursos que en el caso de nuestro país, y tengo que ser en este sentido muy reivindicativo, bueno, pues la investigación no está muy bien tratada. En el cáncer de pulmón en concreto somos el quinto cáncer en líneas de investigación y bueno, pues hay que reivindicar mucho más esos recursos para que podamos ver cada vez mayores tratamientos y mayores innovaciones terapéuticas. También quería destacar la importancia que es para los pacientes los ensayos clínicos. A través de los ensayos clínicos se pueden llegar a sacar al mercado tratamientos para que los pacientes se puedan beneficiar. Desde la Asociación Española de Afectados de Cáncer de Pulmón también reivindicamos que es importantísimo que haya cada vez más ensayos clínicos a los que los pacientes puedan acceder, y me consta que España es el tercer país del mundo en ensayos clínicos y aquí tenemos al doctor Viteri, que es un especialista y igual luego nos puede decir algo al respecto. Y no quiero tampoco extenderme mucho más. Creo que lo más importante es que
bueno, pues que veamos lo importante que es investigar en cáncer de pulmón. Lo hemos visto en los últimos años, cómo a través de los tratamientos y de la investigación ha habido más innovación en el cáncer de pulmón, con incrementos de la tasa de supervivencia. Yo creo que van a llegar todavía más innovaciones terapéuticas. Estamos esperándolo para que el cáncer de pulmón llegue a cronificarse, a tener largos supervivientes y a poder, bueno, pues eso, tener en líneas generales mayor calidad de vida. Es cierto que la ciencia ha avanzado mucho durante estos años, pero tiene todavía que avanzar mucho más. Y bueno, ya no quiero enrollarme más, voy a presentaros al doctor Viteri. Él es coordinador clínico del Instituto Oncológico Dr. Roussel de Barcelona. Yo tuve la oportunidad de visitarlo el año pasado, justamente en el mes de febrero. La verdad es que es un instituto que merece la pena ver, es totalmente dedicado a la investigación y además él es licenciado en medicina, por supuesto, claro, por la Universidad de Navarra. Y doctor Viteri, cuando quiera, vamos a escucharle porque seguramente bueno, pues estarán todos y todas esperando a oír y a que podamos responder a todas las preguntas que nos lleguen esta tarde, ¿vale? Muchísimas gracias y, bueno, pues cuando tú quieras. Bueno, yo lo primero quisiera agradecer a Bernat la oportunidad de estar aquí. Para mí, bueno, pues las motivaciones que me han llevado a ser oncólogo y a trabajar en cáncer de pulmón y a investigar son todas las personas que están conectadas hoy aquí. O sea, el objetivo de todos los esfuerzos es, pues, diagnosticar de forma precisa, poder alcanzar un tratamiento eficaz y la curación del cáncer en general y del cáncer del pulmón en particular, ¿no? Y nada de eso tiene sentido pues, sin las personas implicadas, los afectados del cáncer y los afectados del cáncer de pulmón en este caso, ¿no? Y quiero dar mi enhorabuena por el tremendo esfuerzo y la iniciativa de Bernat y de la Asociación Española de Afectados de Cáncer de Pulmón, porque verdaderamente es un reto tan grande que no se puede, digamos, pedir a unas pocas personas que lo resuelvan. Lo tenemos que resolver entre todos, trabajando codo con codo, de manera cada uno desde su disciplina, ¿vale? La medicina sé que siempre tradicionalmente ha sido muy paternalista, ¿no? El médico pues era una persona especial con unos conocimientos únicos y al que había que obedecer y que no tenía por qué dar ni explicaciones ni nada, ¿no? Pero eso ha cambiado muchísimo. Ya no es la medicina oscura de épocas pasadas, ahora el conocimiento está mucho más accesible para todos. Tenemos internet, podemos leer toda clase de cosas y sobre todo los esfuerzos para luchar con la enfermedad ya se ha visto que no son puramente médicos. Hay que hacer esfuerzos políticos, económicos, de coordinación. Necesitamos un gran trabajo, ¿no? Es un problema muy complejo y necesita abordarse de una manera también muy coordinada, ¿vale? O sea que para mí, de verdad que esta clase de reunión es fundamental y todo cobra sentido. Tantos esfuerzos si nos podemos hablar, comunicarnos y trabajar juntos. Y por supuesto, pues quiero dar las gracias a Takeda que favorece que se financia, patrocina esta reunión, ¿vale? Bueno, pues como podéis ver en la pantalla, para este webinario de líneas de investigación en cáncer de pulmón, que obviamente es un tema amplísimo y que podríamos estar horas y horas hablando, yo lo he subtitulado con esta frase o este tema, ¿no? Diagnóstico preciso y tratamiento personalizado. En medicina hay muchas historias que son bonitas, son como un cuento, como un literario, ¿no? Y uno de ellos es el de la bala mágica. La bala mágica de Ehrlich. Ehrlich era un científico que, bueno, pues ahora no me diga, siglo XVIII, creo, o XIX, en los principios de la medicina, donde imaginaba que se podía hacer un medicamento que atacase solo lo malo y no hiciese daño a nada de lo bueno. Y eso es lo que llamaban la bala mágica, ¿no? Y eso es
lo que tendría que ser, ¿no? Yo creo, el tratamiento del cáncer. Pero el problema es que todavía no entendemos muchas cosas de qué es el cáncer ni por qué reacciona así. Entonces, si no lo comprendemos, es muy difícil que diseñemos un tratamiento eficaz y curativo, ¿vale? Por eso, el primer paso es el diagnóstico preciso. O sea, tenemos que identificar las células, ver que son malignas, saber que es un cáncer y saber dónde se ha originado ese cáncer es muy importante. Dentro del órgano donde se ha originado hay varios tipos, como muy bien podéis saber, y prácticamente se podría llegar a decir que no hay dos cánceres iguales. Incluso aunque sean dos cánceres de pulmón, es cada persona y cada enfermedad tiene muchas particularidades que hacen que un tratamiento genérico, como bien se ha demostrado, no es la solución, ¿vale? Con lo cual, cuanto más podamos precisar el diagnóstico, más podremos entender cuál es exactamente la naturaleza de la enfermedad de un paciente y más podremos ofrecerle un tratamiento que encaje perfectamente como un guante, ¿no? Y que sea lo que ese paciente realmente necesita, ¿vale? O sea que hacia ahí es donde tiene que ir la oncología, diagnóstico preciso y tratamiento personalizado, ¿vale? Entonces, déjame que os hable también un poco más del cáncer en sí. El cáncer es una enfermedad. El doctor Rosell, luego os hablo un poco de él y del instituto, pero dice que es una enfermedad natural. Con eso, ¿qué quiero decir? No. En el cáncer lo que pasa es que las células, alguna célula de nuestro organismo, que están perfectamente reguladas y funcionan como un reloj y cada una tiene su función y se apaga y se enciende cuando se tiene que apagar y se relaciona con las demás células de una manera muy coordinada y organizada, que es casi increíble, no solo nosotros, sino cualquier ser vivo, cualquier mamífero, cualquier animal, incluso vegetales también. Esto es un organismo lleno de pluricelular, de muchas células distintas, pero que todas trabajan en armonía y coordinación, ¿no? Pero en algunos casos, debido a errores en la maquinaria que regula todo esto, pues algunas células dejan de trabajar de manera organizada y coordinada. Y al final eso es lo que nosotros llamamos cáncer. Y el cáncer es una enfermedad que acompaña a la humanidad desde muy antiguo. O sea, se sabe de momias de Egipto que tenían cáncer de próstata, metástasis en los huesos. O sea, no es una enfermedad nueva como el SARS-CoV-2, ¿no? Coronavirus COVID-19, que hasta ahora que sepamos no había afectado a la humanidad. O sea, es una enfermedad que está muy relacionada con la propia vida y sobre todo con el propio envejecimiento, ¿no? Es decir, nosotros pues nacemos, crecemos, nos desarrollamos, pero después nuestras células poco a poco empiezan a fallar en distintos aspectos y envejecemos y finalmente morimos, ¿no? Hay animales y seres vivos que no son así en la naturaleza, árboles y tortugas que viven cientos de años y no envejecen o envejecen muy despacio. Pero nosotros sí, nosotros, por las razones que sean, nuestras células están programadas para envejecer. Y una de las partes del envejecimiento es el aumento del riesgo de estos fallos celulares. Cuando hablo de envejecimiento no me refiero a la edad, a lo mejor muchos de los que estáis conectados sois jóvenes y tenéis cáncer, o vuestros familiares o vuestros amigos, pero me refiero a envejecimiento celular. O sea, son las células las que fallan y ya no se regulan bien y dan lugar a un proceso tumoral donde las células crecen sin control y compiten con el resto del organismo que intenta seguir trabajando en armonía, ¿no? Bueno, entonces, si queréis, vamos a pasar un poco ya a la parte, con esto lo que os quería decir es que el cáncer, que se conoce desde muy antiguo y que ya tiene incluso esa denominación simbólica, ¿no? De un cangrejo que clava sus pinzas en el paciente, ¿no? Bueno, siempre ha sido un sinónimo de miedo y de sufrimiento y de muerte, ¿no? Pero fundamentalmente el principal problema es que todavía hasta hace muy poco no se entendía cuál era la causa del cáncer ni por qué se producía y por tanto los únicos remedios para intentar atajarlo eran quitarlo, ¿no? La cirugía, operaciones, bueno, si hay un tumor, pues lo quito y si tengo suerte lo quito todo y la persona se cura, ¿no? Y como no parece que pues quitando un poco, ¿no? Pues voy a cortar por lo sano y quito más y más y más, ¿no? Hasta ver si consigo curar. ¿Qué pasa? Que
en un momento dado, muchos cirujanos, muchos médicos de siglos pasados se dan cuenta que no por más quitar se cura más, que hay tumores que ya están extendidos desde el momento del diagnóstico, ¿no? Por eso, y si me permitís, la historia moderna del cáncer y donde empiezan los primeros pasos realmente que no son palos de ciego para poder diagnosticar y tratar el cáncer, tiene que ver con el genoma humano, con el descubrimiento de técnicas para leer el genoma humano, ¿vale? Los genes que están en nuestras células llevan toda la información de quiénes somos, pero también llevan toda la información de cómo nuestras células se regulan y se comportan. Para explicarlo de una manera muy sencilla, yo muchas veces con mis pacientes les hablo de un ordenador, ¿no? Que tiene los programas que le dicen lo que tiene que hacer. Y si te viene un virus informático, los programas se estropean y empieza a funcionar mal. Pues así es la célula. La célula en su núcleo tiene la información, pero si esa información se daña, se empieza a actuar mal y allí la célula se vuelve maligna y ese es el origen de un tumor, ¿no? Entonces, con eso lo que quiero decir es que cuando por fin, hacia el año 2000, se pudo completar el proyecto del genoma humano, que fue utilizar máquinas para leer el ADN de células sanas de una persona, el siguiente paso fue empezar a leer el ADN de células de tumores y descubrir las diferencias que había entre una célula sana y una célula tumoral y darnos cuenta de que había genes muy importantes que si se dañaban hacían que la célula se volviese maligna y daban lugar a un tumor. Esos son los que nosotros llamamos oncogenes, un gen que cuando se daña puede causar un tumor, ¿vale? Y luego también existen otros genes que también son muy importantes, se llaman genes supresores de tumores. ¿Qué quiere decir eso? Pues es un sistema de vigilancia y reparación que tienen las propias células. El organismo está preparado para sufrir daños e intentar repararlos. Entonces, si uno se da un golpe o si se quema con el sol o cualquier cosa, las células se pueden dañar y tienen sistemas de reparación, que son estos genes supresores de tumores que están listos para no dejar que la célula se vuelva maligna. Pero si fallan los genes reparadores o estos genes supresores de tumores, también puede dar lugar a un tumor. O sea que, si me permitís, el cáncer es una enfermedad genética. O sea, nace por culpa de una alteración en los genes. ¿Qué ha causado esa alteración? Pues muchas cosas. Toxicidades externas, daños externos, el sol, el tabaco, virus, etc. Pero el asunto siempre es el mismo. Las células, sus genes se dañan y empiezan a actuar de forma descontrolada, ¿vale? Entonces, hasta que no fue posible leer los genes de las células malignas, no fue posible empezar a descubrir que dentro de lo que nosotros llamábamos cáncer de pulmón existían muchas familias distintas. Y aquí en este gráfico de sectores, en el quesito, digamos, ¿no? Con varios colores, el gráfico redondo, podéis ver una distribución de los distintos tipos de adenocarcinoma de pulmón, que es el tipo de cáncer de pulmón más frecuente en la actualidad. Aproximadamente un 60 o un 70% de los casos que vemos son adenocarcinomas. Eso tiene que ver, bueno, pues con que según el tipo de daño se pueden causar unos tipos u otros, pero lo dicho, adenocarcinoma de pulmón, que es el tipo de cáncer de pulmón más frecuente, cuando analizamos sus genes hemos podido encontrar varios subtipos, varias familias, y cada familia se identifica por el gen que tiene alterado, el gen que tiene dañado. 25% de casos tienen mutaciones en el gen KRAS, 17% de casos en el gen EGFR, hasta un 7% de casos en el gen ALK y, como podéis ver, muchas otras mutaciones cada vez más infrecuentes. Y todavía hay una porción bastante importante, 31%, que dice no se ha detectado un oncogen que dirija la enfermedad. ¿Vale? Entonces, ¿por qué es importante esto? Esto es importante porque en el año 2004, dos equipos de investigadores de Boston y de Nueva York simultáneamente descubrieron que algunos pacientes que tenían cáncer de pulmón tenían unas mutaciones especiales en el gen EGFR, el quesito verde claro aquí, 17%. Y que se podían desarrollar medicamentos que bloqueasen la acción de ese gen. Cuando se empezaron a probar, o sea, cuando se empezó a hacer análisis para saber si una persona con cáncer de pulmón tenía esa mutación o no,
y a los mutados se les daba el medicamento inhibidor de GFR, las respuestas fueron impresionantes, ¿no? 70-80% de los pacientes mejoraban, ¿vale? Esto era una cosa mucho mejor que el tratamiento normal que teníamos hasta la fecha con quimioterapia, que era, con suerte, del 35, del 40% de conseguir beneficios, que la enfermedad se frenara o se redujese. Así que, digamos, en cáncer de pulmón, este es el primer tipo de cáncer de pulmón que se identifica y que se puede hacer un medicamento dirigido específicamente y que tiene éxito, ¿vale? Otra de las ventajas de que el medicamento sea totalmente dirigido es que no tiene los mismos efectos secundarios que los tratamientos genéricos que utilizábamos antes, o que se siguen utilizando, de quimioterapias que destruyen todas las células que se dividen mucho, las del tumor y las que no son del tumor. Entonces, digamos, esto abre totalmente una nueva era en la oncología. Por primera vez entendemos por qué se ha producido este cáncer, por una mutación en un gen especial que se llama GFR, y podemos diseñar un tratamiento a medida para bloquear ese gen, ¿vale? Eso es lo que llamamos terapia personalizada, tratamiento dirigido, bueno, ha tenido varios nombres, medicina de precisión, ¿vale? Entonces, eso fue en el año 2004. Y ahora déjame que os hable un poco del doctor Rosell, ¿no? El doctor Rosell es un oncólogo dedicado toda su vida a cáncer de pulmón, que fue jefe del departamento de oncología del Hospital Germans Trias y Pujol de Badalona, y que cuando leyó estos artículos de las mutaciones del gen GFR, pues dijo, pues ya está, esta es la solución y esto es lo que hay que hacer, y entonces hay que empezar a detectar las mutaciones en todos nuestros pacientes y darles este tratamiento. Tal como os lo estoy contando, pues parece una cosa bastante obvia, pero en aquella época hubo un debate tremendo y había muchísima gente que no creía en las mutaciones, que pensaban que no servían para nada, que esos medicamentos, cuando se los dabas a la población en general, solo respondían un 8%. O sea, si venía un paciente con cáncer de pulmón y tú no le hacías ningún análisis y le dabas la pastilla, solo un 8% respondían, no funcionaban casi nada. Pero si hacías el análisis y veías que tenía la mutación, entonces era el 80%. Pero como os digo, en congresos había una amarga discusión donde se pensaba que analizar las mutaciones no servía para nada, que era una cosa de laboratorio, pero que no tenía ningún interés. Entonces el doctor Rosell en esa época, pues tenían un laboratorio de investigación, llevaba mucho tiempo ya pues intentando encontrar algo en la medicina personalizada, pues lo que hicieron fue poner a punto la detección de estas técnicas, de estas mutaciones, y a través de una beca de la Fundación La Caixa, pues hacer este estudio en más de 2.000 pacientes de toda España. Cualquier paciente, cualquier médico de España podía mandarle al doctor Rosell muestras de pacientes de cáncer de pulmón para que se analizaran en su laboratorio y en pocos días, te respondían si tenía la mutación o no y tú podías darle el tratamiento o no. Ningún laboratorio lo hacía en ese momento. Y esto se llamó SLANDB, llamaron Spanish Lung Database, que era pues eso, pues. Y ellos, digamos, todo estaba cubierto por una beca de la Fundación La Caixa, si no me equivoco, donde bueno, yo mismo, cuando en esa época yo era un oncólogo pues recién terminado y mi primer trabajo era en el Hospital Mateo Orfila de Menorca, pues decía, hoy tengo un paciente con cáncer de pulmón, pues se lo voy a mandar al laboratorio del doctor Rosell a ver si me dicen si tiene GFR o no. ¿Vale? Y eso empezó pues, en el año 2005 y durante varios años fueron estudiando pacientes y pacientes hasta que a raíz de eso vieron bueno, pues que el porcentaje de mutados en España era alrededor del 10%, que los pacientes que se trataban con estos medicamentos respondían en general muy bien y ya pues, se habló con laboratorios farmacéuticos y se hizo un ensayo clínico donde se comparaba quimioterapia, que era el tratamiento normal, con estos tratamientos dirigidos y para demostrar que el tratamiento dirigido era mejor. Porque incluso conociendo las mutaciones había gente, bueno, yo le doy la quimio y cuando ya la quimio no me funcione, pues ya probaré las pastillas. ¿Vale? Entonces él ha sido el gran pionero de la oncología de precisión o de la medicina personalizada en cáncer de pulmón, reconocido a nivel pues, internacional y en un momento dado, pues eso, pues fundó este Instituto Oncológico Rosell, que es un instituto privado que estamos ahora mismo, al principio empezamos en un solo hospital y ahora trabajamos en 4 hospitales del área de Barcelona,
con 16 oncólogos y un laboratorio de biología molecular con 17 investigadores, y recibimos personas de distintas partes del mundo, y todo siempre el núcleo del Instituto Oncológico Rosell ha sido poder hacer medicina personalizada para el cáncer, no solo de pulmón, para el cáncer. ¿Y cómo lo hacíamos? Bueno, pues cada vez que venía un paciente le pedíamos una biopsia del tumor para analizarlo. Luego empezamos a hacer lo que se llaman biopsias líquidas, que luego explicaré un poco, que es sacar una muestra de sangre, intentar analizar factores del tumor, pero a través de una muestra de sangre, más sencillo que una biopsia directa, y según los resultados elegir el tratamiento. Y entonces ese camino que empezó en el año 2004 con el descubrimiento de las mutaciones del gen GFR por estos equipos de Estados Unidos, luego se fue ampliando. En el año 2007 se descubrieron las fusiones del gen ALK, otro tipo de mutación. Después lo vinieron las fusiones del gen ROS1, mutaciones de BRAF, etcétera, etcétera. Todas las que veis aquí. ¿Todas las que veis aquí tienen tratamiento? No. Algunas tienen tratamientos ya aprobados, EGFR, ALK, ROS, BRAF. Otras tienen tratamientos que están en investigación, y otras todavía estamos intentando descubrir cómo tratarlas. Pero está claro que el camino, pues parece que este camino es un camino que puede llevar primero a entender la enfermedad, a saber por qué se produce, y ir como a la raíz del problema, no a destruir las consecuencias del problema, que son las metástasis, ¿no? Entonces, bueno, básicamente es eso. Con lo cual, ahora yo, para hablaros un poco de las líneas de investigación que tenemos en marcha, es un poco complicado, la verdad, porque hay muchas líneas de investigación, hay no solo lo que hacemos nosotros, lo que hace muchísima gente. Pero yo yo he estructurado esta charla, y luego, sobre todo, quiero contestar a vuestras preguntas y hablar con vosotros, pero con un caso, ¿vale? Con un caso concreto, porque eso me va a ayudar a que entendáis qué cosas se pueden hacer, ¿no? Entonces, como podéis ver, como os digo, pues distintos tipos de cáncer de pulmón. Entonces, en este caso concreto, en el caso que yo os quiero explicar y mencionar, es un caso de una paciente que se le detectó una fusión del gen ROS1, ¿vale? Una mutación del gen ROS1, ¿vale? Luego, dentro de mutaciones hay muchos tipos de mutaciones. Perdonadnos, porque a veces nosotros somos muy malos comunicando y nos perdemos en tecnicismos. Entonces, tampoco sé exactamente qué nivel de conocimiento tenéis todos los que estáis aquí, con lo cual, si me paso, pues me lo decís, y si me paso de simple, pues también me lo decís. Pero bueno, en el caso concreto, yo lo que os quiero decir es, lo primero, cuando venga una persona que tenga cáncer de pulmón, en este caso me voy a centrar en cáncer de pulmón, tenemos que saber qué tipo de cáncer de pulmón tiene. Sin eso no podemos elegir el tratamiento. Eso es fundamental. Y a veces, cuando viene una persona recién diagnosticada, quiere empezar un tratamiento cuanto antes. Pero puede ser mucho mejor invertir algo de tiempo y de esfuerzo en saber el tipo exacto, porque si no lo sabemos, nos podemos estar perdiendo tratamientos que pueden ser mucho más eficaces, ¿vale? Entonces, algunas mutaciones a día de hoy ya están bastante establecidos, y casi todos los hospitales las miran, y si no las miran, pues tienen un sitio donde mandarlo para que se lo miren, como por ejemplo las del gen GFR, que se descubrieron en el 2004, ¿vale? Nos ha costado bastantes años que todos los hospitales las miren, o casi todos, pero yo creo que se puede decir que la mayoría de los pacientes en España a día de hoy pues se miran las mutaciones del gen GFR. Pero luego hay mutaciones que son cada vez más infrecuentes y que la técnica para mirarlas es más complicada. Entonces puede pasar que poco a poco no se vayan mirando. A día de hoy, EGFR y ALK se mira en casi todos los sitios y tienen sus medicamentos que funcionan bastante bien. Y luego está ROS1. ROS1 es una mutación de las que ya empiezan a ser bastante infrecuentes. Aquí pone 2%, 1%. Lo que quiere decir que si en España se diagnostican más de 20.000 casos al año, pues teóricamente cada año habría 200 nuevos pacientes con ROS1. Teoría, más o menos. Que no debe de ser el caso. Si no me equivoco, pues en el grupo de pacientes ROS1 españoles que se está formando, ¿no? Y que estáis intentando asociaros, agruparos y hacer fuerza común, pues debe de haber unos 20, ¿vale? Pero teóricamente, por lo menos habría, bueno, vamos a decir 100 al año, nuevos casos. No están. ¿Por qué? Porque en muchos casos de que se diagnostican cáncer de pulmón no se hace el estudio para saber si tienen ROS1. Entonces igual están, pero no lo saben y no reciben el tratamiento indicado. Entonces ese es el primer
punto fundamental, ¿no? Mejorar el diagnóstico. El problema es que si tenemos que mirar EGFR, tenemos que mirar ALK, tenemos que mirar ROS y todo lo otro que hay allí, cada análisis cuesta dinero, cuesta tiempo y gasta el tejido de la biopsia. Entonces, ahora lo que digo, un paso tecnológico muy importante de los últimos años es lo que se llama multiplexación. No sé, una palabra bastante fea, que lo que quiere decir es mirar bastantes cosas a la vez. De tal manera que no hace falta varios pasos. Primero miro el EGFR y si me sale que no, miro el ALK, si me sale que no, miro el ROS. Sino que se intenta mirar todo a la vez, ¿vale? Entonces, el problema con estos tipos de técnicas para mirar varias cosas a la vez es que de momento no están al alcance de todo el mundo. Hace falta tener un laboratorio especial de oncología para hacer estas técnicas de mirar varias cosas a la vez. Los hospitales grandes, universitarios o que participan en ensayos de investigación los tienen, pero los hospitales normales lo lógico es que no los tengan y que bueno, no los tienen, y lo que suelen hacer es pues mandar las muestras a otro sitio. Pero claro, todo eso retrasa y el tiempo para el paciente es muy importante. No puede ser que desde que te diagnosticas hasta saber qué mutación tienes, pues pasen 3 meses. Eso no puede ser. No puede uno esperar 3 meses para empezar el tratamiento. Nosotros más o menos en este momento tenemos el diagnóstico entre 7 y 10 días, que es muy rápido. La mayoría de sitios son 2 semanas o 3 semanas, pero bueno, eso a costa de un esfuerzo importante que se pueda mirar tan rápido, ¿vale? Por parte del laboratorio y porque, bueno, pues es lo que intentamos acortar el tiempo. Luego, otro problema es que a veces, cuando uno se hace el diagnóstico, le tienen que tomar una biopsia y en cáncer de pulmón, sobre todo, que las metástasis muchas veces son profundas, están en el pulmón, en el hígado, en un hueso, en el cerebro. No se puede sacar un gran trozo del pulmón o un gran trozo del hígado sin hacer daño al paciente, pues para tener mucho material para analizar todo lo que quieras. Entonces se suelen hacer punciones pequeñas y a veces esas punciones pequeñas no permiten mirar todo lo que se necesita. O sea que otro de los grandes retos es conseguir que con muestras muy pequeñas sacar mucha información. Y uno de los grandes caminos de investigación es el que se llama biopsia líquida, que es, en vez de sacar un fragmento del tumor directamente, sacar muestras de sangre, porque la sangre de todo paciente con cáncer de pulmón tiene trazas del tumor. Y entonces hacer técnicas muy, muy sensibles, filtrar esa sangre, quedarse con las trazas tumorales y analizar las trazas. Las técnicas de sangre de momento nunca son tan sensibles, o sea, no tienen un poder de detección tan bueno como las de mirarlo directamente en el tumor, pero son mucho más fáciles de sacar. Si detectas algo es porque está de verdad, y cuando una persona tiene un tumor con metástasis, tú no pinchas todas las metástasis, asumes que has pinchado una y que todas deben ser iguales, y no tiene por qué ser 100% así. Eso llamamos heterogeneidad tumoral. Entonces, cuando sacas una muestra de sangre, lo que encuentras en la sangre se supone que es como un resumen de lo que pasa en todo el cuerpo, ¿vale? O sea, que tiene ventajas e inconvenientes. También las muestras de sangre se pueden ir repitiendo en el tiempo. En cambio, sacar biopsias a un paciente no se puede ir repitiendo en el tiempo fácilmente. Perdón, porque creo que me he enrollado ya mucho, voy a intentar avanzar. Entonces, os decía, un ejemplo. Una paciente que le hacemos el diagnóstico para ver qué tiene y nos sale, no, se lo hizo en otro hospital, y le descubrieron que tenía ROS1. ¿Vale? ¿Y qué es ROS1? Bueno, pues ROS1 es un gen normal que tenemos en nuestro organismo y que está implicado en el desarrollo del sistema nervioso de los embriones, pero luego en la edad adulta, en teoría, no es especialmente útil, no tiene por qué estar activado. Pero si se muta, puede dar lugar a tumores. Y cuando digo que se muta, en este caso, me refiero a un tipo de mutación que se llama reordenamiento, ¿vale? Entonces, aquí en el gráfico de la derecha, la primera barra que veis es el gen, bueno, es la proteína ROS1, ¿vale? A ver si me explico bien. El gen son las instrucciones y con esas instrucciones se fabrica una proteína, ¿eh? Y esa es la proteína, es la que tiene acción en la célula. Entonces, si el gen se daña, la proteína sale anormal y entonces las acciones de la célula pues, son anormales. Bueno, pues entonces, la proteína ROS1, como veis aquí, se descubrió en el año 1986, la normal, pero en el año 2007, después de haber descubierto las mutaciones de GFR, se dieron cuenta que algunos cánceres tenían una proteína ROS1 alterada. Aquí pone proteínas de fusión. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, quiere decir que el gen ROS tiene tendencia a partirse por la mitad. Es una de las mutaciones que puede tener. Y cuando se parte por la mitad, no se queda suelta esa mitad, sino que viene un cacho de otro gen y se une.
Con lo cual, como veis abajo en estas que tienen color verde y color azul, son híbridos, mezclas de un gen y de otro, que cuando se convierten en una proteína es en una proteína normal que da lugar a cáncer. Entonces, la gracia, entre comillas, del gen ROS es que tiene esa zona que es muy fácil que se parta y luego se le pueden unir fragmentos de otros genes. Y eso es lo que nosotros llamamos compañeros de fusión, y el gen ROS1 se puede fusionar con muchos tipos de genes y da lugar a un montón de variantes de la mutación ROS1. O sea, no es, yo tengo ROS1, sí, pero ¿cuál? ¿Cuál de todos? De los que veis aquí, ¿vale? Pues ¿eso tiene importancia? ¿No tiene importancia? Puede ser que sí, ¿vale? Entonces es muy importante diagnosticar lo que tiene esta persona. Y en este caso la persona tiene ROS1, pero no sabían qué fusión. ¿Por qué? Porque lo habían hecho mediante una tecnología, perdón, voy aquí, que se llama inmunohistoquímica. La inmunohistoquímica es hacer una tinción en las células y ver si hay mucha proteína ROS1. Normalmente no tiene que haber mucha proteína ROS1 en las células sanas. Las células tumorales tienen mucha proteína ROS1. Entonces, perdón, porque no sé cómo poner aquí el puntero, pero si veis aquí donde dice Solid Biopsies, abajo, uno de los recuadritos que es marrón, esos son células que les hemos puesto un colorante para la proteína ROS1. Y se ve muy marrón porque esas células tienen mucha proteína ROS1, ¿vale? Esa es una manera de diagnosticar si una persona tiene cáncer de pulmón con ROS1 o no. Pero la inmunohistoquímica, que es esa técnica, no es suficiente. Hay que hacer el recuadrito azul oscuro, que es una técnica que se llama FISH. Y con el FISH sí que vemos si el gen, esa proteína ROS1 está reordenada o fusionada, ¿vale? O sea que es muy importante hacer el diagnóstico, pero cuando hacemos el FISH sabemos que la proteína está reordenada, pero no sabemos qué tipo de fusión tiene. Y posiblemente el tipo de fusión influya en el tratamiento y en la evolución, ¿vale? Y entonces aquí ya salen estas otras máquinas que os he puesto aquí, que son las que sí que leen los genes uno a uno y nos dicen exactamente qué fusión, qué reordenamiento, cuánta cantidad, etcétera, ¿vale? Por eso os digo, diagnóstico preciso, saber si tiene ROS y saber cómo lo tiene. Y estas máquinas son las que pueden mirar varias cosas a la vez, ¿vale? O sea que una de las partes muy importantes, fundamentales, es que si no, no podemos ni hacer investigación ni nada, es que las personas que tienen cáncer de pulmón se diagnostiquen a ver si tienen, en este caso, ROS1 o no, y qué tipo de ROS1, ¿vale? Y aquí al lado lo que os ponía, pues biopsias líquidas. Intentar hacer todo eso, pero también a través de una muestra de sangre, que es más sencillo que lo consigamos o no, ¿vale? Bueno, el caso es que cuando se descubre que una persona tiene ROS1, pues ya tenemos una serie de medicamentos que se han ido probando y que se han visto que funcionan bien. El problema que tenemos es que como es difícil detectar pacientes con la proteína ROS1 fusionada, es difícil hacer los ensayos. Los ensayos cuestan mucho dinero de poner a punto, cada hospital que participa pues es más dinero, cuanto más tiempo está abierto el estudio, más dinero. Y hay pocos fondos, como ha explicado Bernat. No hay muchos fondos públicos y muchos fondos de la investigación son privados. Si yo soy un laboratorio que tengo un medicamento que creo que va bien en ROS1 y lo quiero vender, pues tengo que financiar una investigación. Entonces, bueno, esto hace muy difícil conseguir ensayos completos de ROS1. Y esto, bueno, como veis aquí, estas son las guías americanas y canadienses del año 2021, son las más recientes que están publicadas hace nada, de cómo recomiendan tratar a las personas que tienen ROS1. Entonces, estas guías, ¿cómo se hacen? Pues consultan a un montón de expertos, en este caso uno de ellos era el doctor Russell, y les dicen, bueno, pues tú, ¿qué harías? Y revisan dos cosas, los estudios que hay y un poco el consenso, ¿no? Si están todos como de acuerdo, ¿no? Y como podéis ver aquí, la evidencia es low. ¿Por qué? Porque no se han hecho grandes ensayos, no hay ningún ensayo con 1000 pacientes de ROS1 con un tratamiento u otro para ver cuál le va. Es que los ensayos más tienen 34 pacientes, tienen 100 pacientes. Y como decía Bernardo antes, pues, y han llevado años a hacerse. Como decía Bernardo antes, para la vacuna, pues se han hecho ensayos de 10.000 personas en menos de un año, ¿no? Entonces, primero tenemos que diagnosticar bien a todos los pacientes y luego tiene que haber pues mucha investigación para que se puedan los pacientes beneficiar de ella. Bueno, pues como veis aquí hay una serie de medicamentos que se han probado como primera línea, dice aquí, y luego pues para pacientes hay dos recomendaciones. Una, si tú tienes una persona que tiene ROS1, pues dale un medicamento anti-ROS. Pero como no se han hecho ensayos que demuestren si el medicamento anti-ROS es mejor que la quimio o no, la recomendación 2 es pues dale quimio también, porque nadie ha podido decir que dar un anti-ROS es mejor que dar quimio o viceversa.
Pero eso estamos muy convencidos de que es mejor dar el anti-ROS por comparación con otras mutaciones que sí que se han estudiado y porque casi no tienen efectos secundarios y porque es tomar una pastilla en lugar de recibir medicamentos por vena que destruyen muchas células, ¿no? Entonces, bueno, esto es cuando el medicamento anti-ROS falla, pues hay otros que se han probado. Pues un poco, sin más, tampoco no quiero entrar demasiado en esto. Entonces, como os decía, el diagnóstico mediante biopsias o mediante biopsias líquidas, muestras de sangre. Y esto es una de las partes fundamentales que hay que hacer. Si no detectamos casos de ROS1, pues no podremos avanzar, ¿vale? Y luego, si se detectan casos de ROS1 y no se tratan bien o se tratan pero no comunican cómo se han tratado y qué tal les han ido, pues no aprenderemos nada, ¿no? Entonces, en el caso de esta paciente, pues le dieron el tratamiento que os explicaba, crizotinib, y empezó a tomarlo y durante un tiempo le fue bien, pero desafortunadamente al cabo de unos meses empezó a empeorar. Y entonces, ¿qué es lo que hicimos? Bueno, pues intentamos tomarle muestras. En este caso, y aquí es un poco, ya sí que voy a resumir el tipo de investigación que estamos haciendo y que tenemos abierta y que queremos ir desarrollando, ¿no? Esto es una investigación de laboratorio que se financia con becas internacionales, que no es comercial y que el único objetivo es descubrir más cosas en ROS1 en este caso, ¿no? Entonces, ¿qué se hizo en este caso? Pues la paciente tenía líquido en la pleura, derrame pleural causado por el tumor. Le sacamos muestras del líquido y ese líquido se ha cultivado en el laboratorio para hacerlo crecer, para tener lo que se llama una línea celular. El tumor, si le alimentas, no se muere y puedes tenerlo cultivado en el laboratorio como si fuera una planta, digamos, y mantenerlo allí de por vida y hacer experimentos en esas células. Y esas células no son de cualquier paciente, son de la paciente que yo luego estoy visitando. Entonces, ¿qué hacemos? Probar la sensibilidad de los medicamentos en ese cultivo de células. Le damos un montón de medicinas y vemos si las células destruyen o no, digo, si el medicamento destruye o no esas células. Estas fotos son las de verdad, o sea, estas fotos son las líneas celulares de la paciente en concreto. Y aquí podéis ver que hemos probado todos estos medicamentos. Cisplatino, que es un tipo de quimioterapia, un medicamento que se llama TPX005, repotrectinib, que está en ensayos para tumores ROS1, brigatinib, cabozantinib, lorlatinib, ceritinib, todos acaban en nib, que quiere decir inhibidor, ¿vale? Un inhibidor, una pequeña molécula inhibidora, ¿vale? Entonces, hemos probado todos estos medicamentos que hemos visto en artículos que funcionan en casos de ROS1, en las células concretas de nuestra paciente. ¿Y qué hemos visto? Pues que los que están en rojo no le funcionan. Que no le funciona el crizotinib, ya lo sabemos, porque era lo que estaba tomando cuando le empeoró la enfermedad. Algunos medicamentos que podría tomar no le funcionan tan bien, le frenan las células, pero no se las destruyen. Y los que más han destruido las células, pues son estos que se llaman cisplatino y repotrectinib. Bueno, ¿cuál ha sido el siguiente paso? Pues en este caso de la paciente probamos el lorlatinib porque era una medicación oral que no sabíamos estos resultados antes de probárselo, era el que nos parecía que mejor le podía funcionar. Y como no parece que le ha funcionado como queríamos, hemos pasado pues al cisplatino, ¿no? En este momento ha recibido ya cisplatino y estamos pendientes pues de ver si le funciona. Pero por lo menos cuando probamos el cisplatino en sus células cultivadas, el efecto era muy positivo. Y eso es, digamos, la manera que nosotros tenemos de intentar darle un tratamiento personalizado, ¿vale? Entonces, estos cultivos de células no es que sea muy fácil hacerlos crecer. Desafortunadamente, pues hay diferentes dificultades técnicas. Pero una cosa que hemos descubierto es que en general, cuando se obtienen de líquidos, líquido pleural que se forma en el pulmón, líquido ascítico que se puede formar en el abdomen, crecen bastante bien. Así que a nosotros ahora mismo tenemos una beca que nos permite, digamos, pagar todas estas investigaciones y si tenemos líquidos de pacientes, no necesariamente de ROS1, de distintos tipos de tumor de pulmón, intentar crear estos cultivos, intentar probarles las medicaciones diferentes. Y esa información, aparte de que sirva para una investigación y una publicación, se le da al médico que trata al paciente para que sepa qué medicamentos, por lo menos en el laboratorio, funcionan. Hay que entender que el tumor dentro del cuerpo a veces se comporta de maneras distintas que el tumor en un laboratorio. El cuerpo tiene una relación muy estrecha con el tumor. A veces lo va destruyendo, lo contiene, a veces le ayuda sin querer. Hay células de nuestro cuerpo que no son tumorales
que por error ayudan al tumor. Y eso en la línea celular, o sea, en el cultivo no pasa. Entonces no se puede decir todo lo que pasa en el cultivo va a pasar en la persona, pero es lo que más se parece y donde podemos hacer pruebas. Esto es lo que se llama un cultivo normal, una línea celular normal. Esto está evolucionando, esta tecnología, y ahora hay un tipo de cultivos que se llaman, esto es una placa, digamos, plana, pero hay unos cultivos que se llaman organoides, donde intentamos que las células crezcan como en 3 dimensiones y hagan pues tumores más parecidos a los que están en el cuerpo y probamos allí los medicamentos. Eso no lo hacemos nosotros en nuestro laboratorio, pero hay distintos laboratorios en Alemania, en Holanda, que lo están trabajando. Entonces, en este caso concreto, ¿qué podemos hacer? Pues como cuando cultivamos el tumor tenemos mucha cantidad de células, podemos hacer un montón de análisis que en la biopsia normal no podemos hacer. Y como podéis ver aquí, bueno, este es un ejemplo sin más, de un montón de alteraciones que se han mirado, bueno, pues distinto, aquí donde pone NGS mutaciones, pues es un tipo de análisis, NGS hereditario, otro tipo de, etcétera, etcétera. Y lo hemos mirado pues tanto en el tumor como en la línea celular. Y con esto vamos descubriendo una complejidad, que es que no solo tiene ROS, tiene otras mutaciones en otros genes. Por ejemplo, en el gen P53 que os decía, que es un gen que defiende un supresor de tumores. Entonces, si lo tiene mutado y no le funciona, pues una razón más para que el tumor se vaya haciendo las células sean malignas, ¿vale? Con lo cual, hay que descubrir ya no solo si una persona tiene ROS, sino qué otras mutaciones tiene. Y eso influye mucho en que responda o no responda al tratamiento, ¿vale? Y esto es lo mismo, todavía más complicado. A veces, o sea, hasta ahora os he hablado siempre de mutaciones. Por las mutaciones es algo sencillo de entender. Tengo un gen, cuando está bien, funciona bien, cuando está alterado, funciona mal. Pero algunas veces el gen está bien y lo que falla es la regulación. Es decir, un gen que cuando trabaja a la actividad normal, pues no da problemas, pero el gen sano, pero que trabaja demasiado o que trabaja demasiado poco, también da problemas. Esto es lo que se llama expresión. Nosotros podemos tener un gen normal, pero si está sobreexpresado o perdido, puede dar lugar a una disfunción en el trabajo de la célula. Entonces, este gráfico tan complejo, pues lo que nos está indicando es precisamente qué vías o qué genes están hiperactivados en este tumor y qué genes están más desactivados en este tumor, ¿no? Como podéis ver aquí abajo, donde se acumula un montón de líneas azules, pues esa vía está súper activada en este tumor. Y esto nos está indicando donde dice NRAS, etc. Entonces, eso también esto ya necesita estudios para entender esto. O sea, entender una mutación es fácil. Si tengo el gen mutado A, pues funciona mal y le doy un anti-A. Pero entender esto es mucho más complejo. Aquí sí que necesitamos un ordenador y un bioinformático y un estadístico que nos diga, oye, pues mira, todos estos genes están muy relacionados y el culpable es este de aquí abajo del todo que se llama NRAS, que está en rojo. Como este está hiperactivado, hiperactiva a todos los demás. Bueno, pues eso es lo que hay que ir entendiendo, ¿no? Desafortunadamente, los oncólogos, los médicos, todo, queremos soluciones sencillas. Oye, dime si tiene A y yo le doy B. Pero desgraciadamente pues no es así y hace falta entender mucho más. Cuanto más entendamos, pues podremos acercarnos al tratamiento dirigido y al tratamiento eficaz, ¿no? Y entonces esto es un poco lo que os decía, que es lo que tenemos ahora. O sea, este es un ejemplo, hay 1000 más y ahora en las preguntas espero que podamos hablar de todo eso, pero ahora mismo tenemos este estudio que consiste en intentar crear líneas celulares a partir de líquidos biológicos y que está cubierto por este proyecto europeo que se llama Previon, que paga esos estudios. O sea que ahora mismo, pues si tenemos pacientes o si pacientes contactan con nosotros, oye, pues mira, yo tengo el tumor y parece que no me está yendo bien, pues podríamos mirar a ver si se puede obtener esas muestras de líquido e intentar hacer los cultivos e intentar probarles los medicamentos, ¿vale? Este es un ejemplo de líneas de investigación que tenemos ahora mismo en marcha para intentar, pues lo que os decía, diagnóstico preciso y tratamiento personalizado, ¿vale? Y nada, bueno, os he puesto esto aquí, bueno, esto es un vídeo que no os lo voy a poner ni nada, pero que yo creo que al final es clave en todo esto que os estoy explicando, ¿no? Este es un vídeo en YouTube donde se discute un caso de una persona de verdad, un paciente que
que es este señor Bill Brandt, él es el paciente. Su médico que le lleva normalmente, el doctor Ron Natale, y un médico al que le piden una segunda opinión. Entonces ellos han discutido este caso online, lo han grabado y lo han puesto a disposición de todo el mundo. Y es un paciente que en el diagnóstico inicial parecía que tenía ROS1, le dan el tratamiento, no va bien, le vuelven a tomar biopsias y cuando lo analizan a fondo ven que tenía otra cosa, ¿vale? Y este paciente pues, se ha incluido tanto en el grupo de ROS1 de Estados Unidos, en el grupo de pacientes, como luego en el grupo de EGFR exon 20 porque le encuentran esa segunda mutación, ¿no? Entonces, a lo que voy es, bueno, pues que este es el equipo de trabajo, ¿no? Los médicos y los pacientes juntos codo con codo y los familiares y para poder, pues eso, buscar los recursos y buscar las soluciones y trabajando conjuntamente para poder entender todo este problema que es complejo y para poder decir, bueno, yo soy un paciente, ¿qué es lo que me importa? ¿Qué necesito? No investigues tú una cosa que a ti te parece muy interesante, pero que a mí no me sirve de nada. O sea, tenemos que... Esto es como decían antes de lo de bueno, en la época, ¿no? Previa a la Revolución Francesa, todo para el pueblo, pero sin el pueblo, ¿no? Pues no tiene que ser así. Tiene que ser que la investigación vaya destinada y dirigida y compartida con las personas que son los que necesitan los resultados de esta investigación. ¿Eh? Y nada, ya me callo, que yo me enrollo mucho y nada, pues eso, me dispongo a contestar vuestras preguntas. Pues muy bien, pues muchas gracias, Santiago. La verdad es que ha sido una excelente exposición, ha sido pues muy, muy enriquecedora y yo creo que, bueno, tú la verdad es que al final has dado la clave de todo, ¿no? Es decir, que los pacientes lo que quieren es que vosotros investiguéis sobre nuestras necesidades, es decir, que el foco lo podamos poner nosotros también conjuntamente con vosotros, que sois los profesionales que trabajáis día a día y los que conocéis las técnicas, los medios y los programas para eso, para que nosotros tengamos esas posibilidades, ¿no? de curación, ¿no? Entonces, yo creo que es importante que webinarios como este, que también tengo que decir gracias a las tecnologías y gracias también un poco, entre comillas, bueno, pues a lo que nos ha tocado vivir, ¿no? con la pandemia, ¿no? Que nos ha tenido que dar lugar a reinventarnos, ¿no? Bueno, pues esto, digamos que hay que también ver el lado bueno de las cosas y esto es gracias a, bueno, pues a estas nuevas técnicas que desde ACAP se están desarrollando para que los pacientes, bueno, pues puedan escucharos y podáis escucharlos a ellos, como ahora te haré llegar algunas de las preguntas y que vosotros, que trabajáis día al día a la investigación, sepáis cuáles son las preocupaciones de ellos, ¿no? Y cuáles son las necesidades. Yo, no sé, me gustaría también, aunque sí que es cierto, Santiago, que a finales de marzo tenemos un webinario internacional en el que vas a intervenir con otros ponentes a nivel europeo, pero en el que, bueno, pues me imagino que también saldrán a colación, bueno, pues cuáles son las líneas de investigación actuales no solamente en España, sino en el panorama europeo. ¿Tú tienes conocimiento a lo mejor de si en España, aparte de estas líneas de investigación que estéis llevando vosotros en vuestro instituto, ¿no? Y tú como investigador y ¿no? como profesional, si hay algo más en España que pueda o que esté desarrollando ahora mismo otras líneas, no sé, es una pregunta así. Sí, a ver, hay que distinguir dos tipos de investigación, ¿vale? Bueno, tres, vamos a decir. La investigación básica, que son, pues eso, para entender conceptos de biología, pero que no se espera que se puedan aplicar inmediatamente. Eso es para ir creando el conocimiento teórico que luego permite tener ciertas ideas, ¿no? Y en grupos de investigación básica, pues hay muchos y también hay nacionales, ¿no? El CENIO, el grupo del Instituto Nacional de Investigación del Cáncer, etcétera. Pero la investigación básica, el problema son esas cosas que leemos a veces en los periódicos o en las noticias. Han descubierto una proteína que explica por qué el tumor mama hace metástasis al pulmón y
dentro de 10 años habrá un medicamento. Bueno, pero eso está demasiado lejos, ¿vale? Ese tipo de investigación se tiene que hacer, es muy importante, pero funciona, digamos, más para los médicos que luego usan esa investigación básica para, digamos, dar el siguiente paso, que es, para mi gusto, la más importante, que es la investigación que llamamos traslacional. ¿Vale? Traslacional es lo que une la investigación totalmente básica de un biólogo en su laboratorio, con sus microscopios y con sus máquinas, investigando una proteína que parece muy interesante, con la cama del paciente. ¿Vale? Entonces, algo que permita que lo que se está viendo en un laboratorio se traduzca rápidamente en un cambio, en un diagnóstico, en un tratamiento, eso es lo que se llama la investigación traslacional, ¿vale? Y entonces yo creo que esta línea que os explicaba, pues es un ejemplo de investigación traslacional, ¿no? Pues le sacamos una muestra al paciente, hacemos unas cosas en el laboratorio, pero nos da una información para luego tratar, ¿no? Y luego estaría ya la investigación clínica, que es lo que hacemos para decir, vale, ya hemos descubierto que quizás este tratamiento va a ser muy bueno para un paciente, y entonces vamos a ver si funciona o no funciona y si funciona mejor. Y esa es necesaria para que podamos decir el día de mañana, oye, pues resulta que este medicamento es el mejor para esta enfermedad y a partir de ahora vamos a usar este. Entonces, investigación clínica en España, como tú bien has dicho, pues no estamos mal. O sea, hay muchos hospitales que participan en investigación clínica. El Grupo Español de Cáncer de Pulmón, como bien sabéis, pues es un grupo cooperativo que aúna un montón de hospitales de toda España, donde bueno, pues hace un esfuerzo por investigar y por descubrir a nivel clínico. Y también, bueno, pues eso, hay muchos ensayos clínicos que están promocionados por la industria farmacéutica, que es, bueno, pues han desarrollado un medicamento y quieren saber si funciona para poderlo luego comercializar, ¿no? Y aunque obviamente allí hay intereses comerciales detrás, pero el beneficio clínico está también, por supuesto, tiene que estar, si no, no se hacen esas investigaciones, ¿vale? Y todas esas investigaciones pasan por comités de ética que los evalúan. Entonces, que yo conozca, en este caso, si, no sé si me preguntas para ROS1 en general, pero pues para ROS1 en España ahora hay algunos ensayos clínicos abiertos, como por ejemplo un ensayo que prueba este fármaco que os decía, repotrectinib, y yo conozco que está abierto en varios hospitales en España, etc. Entonces, una de las dificultades con el tema de la investigación clínica, o sea, de los ensayos donde yo voy a entrar y me van a ofrecer un medicamento experimental, es que no existe una especie de página web donde uno pueda mirar todos los que hay, ¿vale? Hay muchos, se van abriendo y cerrando de forma rápida y no existe un registro actualizado que uno pueda consultar libremente, ¿vale? Y esto hace muy difícil la tarea. No digamos para un paciente que no sabe ni por dónde empezar a buscar, si no le ayuda, como para incluso para los propios médicos, incluso para los médicos muy especializados. Yo me dedico solo a cáncer de pulmón y a veces no sé todos los ensayos que hay, no digamos en España, sino incluso en Cataluña, porque es muy difícil, hay muchos, están muy abiertos y no hay un sitio único donde mirarlo. En ese terreno ahora mismo se están desarrollando un montón de aplicaciones. Como tú decías, la tecnología en esto parece que nos va a ayudar bastante. Y hay un montón de aplicaciones, algunas también españolas. Os voy a decir, en 2 semanas han venido a enseñarme 3 aplicaciones que teóricamente tú metes algunos datos y te dice qué ensayos hay abiertos en tu zona y que se actualizan y no sé qué, y lo puedes mirar desde el móvil, y algunas que están más orientadas a médicos y otras más orientadas a pacientes. Sí. O sea que, digamos, sí que hay alguna serie de páginas que tú conoces y que todas las páginas web de la Sociedad Española de Oncología tienen enlaces, ¿no? Pues clinicaltrial.gov, que es estadounidense, la página europea de ensayos clínicos, la red de la Agencia Española de Medicamento, y luego, pues eso, hay diferentes. Pero es difícil dar con una que tenga todo, ¿no? Entonces, hay ensayos clínicos abiertos para muchos tipos de tumores, para EGFR, para ROS, para RET, para MET. Esos son algunos de los que me vienen así a la mente rápidamente que hay, tanto en Madrid como en Barcelona, como en algunas otras comunidades que normalmente cada comunidad suele tener como una zona más potente en investigación. En Canarias hay, en Málaga hay, bueno, pues eso, en diferentes comunidades tienen sus zonas más potentes en ensayos clínicos, ¿vale? Luego, para la investigación translacional ya hay que buscar quien pueda tener laboratorios de investigación de este tipo,
¿vale? Y entonces, laboratorios de investigación, pues sí, pues los hay bastantes también, como os decía, pues a nivel de público, hay en el Bio de Vallebrón, por supuesto, en el Clinic, en diferentes, ¿no? Y cada uno pues trabajan sus propias líneas de investigación, ¿no? Una cosa que ha pasado bastante recientemente es que la aparición de la inmunoterapia, que como sabéis es un tratamiento innovador para tratar el cáncer, que consiste en activar el sistema inmune del paciente para que el propio sistema inmune reconozca el tumor y lo destruya, que es muy buen enfoque, pero que hasta ahora no había funcionado hasta que se descubrieron, como lo mismo que os decía, hasta que se descubrieron las mutaciones no había terapia personalizada. Pues hasta que se empezó a entender cómo funcionaba el sistema inmune no se pudieron hacer medicamentos eficaces inmunológicos. Pues ahora que se han empezado, una gran parte de las investigaciones se han reorientado hacia el tema de inmunoterapia. ¿No? Entonces hay muchos laboratorios que están trabajando pues todo ese tipo de entender por qué algunos pacientes responden bien a la inmunoterapia o no. ¿Vale? Y bueno, y en investigación básica, pues sí, ya es diferente. Pero yo, sobre todo, en ese sentido, eso, me concentraría un poco en esos dos puntos. A lo muy práctico, si yo soy un paciente y tengo una enfermedad, la enfermedad que tenga, pues me interesa saber qué ensayos clínicos hay que me puedan valer a mí, ¿vale? Y tengo que averiguar en mi comunidad o cerca cuál es el centro más potente de ensayos clínicos para poderme informar. Y en el sentido de la investigación translacional, pues eso sí, hay que un poco intentar ver pues estos proyectos de investigación que no tienen esa traducción tan directa, o sea que si mi ensayo sale bien, este medicamento ya va a ser aprobado para utilizar, pero que son las bases para poder hacer todo lo demás. Muy bien. Pues muchas gracias por la respuesta, Santiago. Bueno, tengo aquí un montón, o sea que vamos a seguir consultándote porque si no se nos echará el tiempo encima y nos queda prácticamente 25 minutos, ¿vale? Porque a las 6 concluiremos este webinario. Bueno, a ver, me preguntan, existen pocas líneas celulares de ROS1. ¿Qué se debería hacer para que hayan más modelos que sean elegibles para la investigación y se puedan compartir entre investigadores? Esa es muy buena pregunta. A ver, como habréis podido deducir un poco, o sea, nosotros necesitamos trabajar con la enfermedad para poder probar cosas y entender cómo funciona, ¿no? Y para eso es mucho más fácil si tenemos muchos casos o muchas muestras. Entonces, para una enfermedad muy común, pues es muy fácil conseguir muchas muestras. Pero para una enfermedad infrecuente, si no hay una coordinación extraordinaria, pues es difícil conseguir muchas muestras. Hay muchos oncólogos de España que no han visto nunca a ningún paciente con ROS1, por ejemplo. Los que a lo mejor han visto más, igual personalmente han visto 5 o 6, no sé. Entonces, eso hace muy difícil convertirse en un experto o muy difícil investigar en ROS1, ¿no? Entonces, una manera de trabajar en ROS1 sin tener pacientes es crear líneas celulares. Es decir, si yo obtengo una línea, o sea, digamos, cojo un fragmento de tumor y lo cultivo y lo hago crecer, mientras lo vaya alimentando, lo puedo tener infinitamente. Las primeras líneas celulares de cáncer que se descubrieron son unas líneas que se llaman HeLa, H-E-L-A, son las iniciales de una paciente que se llama Henrietta Lacks, que era una mujer negra que tenía cáncer de cuello uterino. Y esas fueron las primeras líneas, el primer cultivo de cáncer que se hizo. Y esas líneas se pueden comprar. Yo puedo comprar células HeLa y hacer experimentos con ellas. De hecho, hay una película, hay un documental y un montón de cosas porque nunca le pidieron permiso y las usaron y mucha gente pues ha beneficiado de esas células y ahora su familia pues quería reivindicar, ¿no? sobre esto. Pero el asunto es ese, que si tú con una sola línea, bueno, pues luego se puede producir y mandársela a todo el que la necesite para hacer experimentos, ¿no? Entonces,
Hay obviamente empresas comerciales que se dedican a fabricar líneas y a cultivarlas y a venderlas, pero a nivel de investigadores, los investigadores se las suelen prestar, digamos. Si tú has creado una línea y no la has hecho con ánimo de lucro, sino con ánimo de investigación, si alguien te dice, oye, pues tú tienes una línea, a nosotros nos han prestado muchísimo. Nosotros en nuestro laboratorio ahora mismo tenemos una colección, no sé si Miguel Ángel Molina al final se ha podido conectar, pero no quiero decir ninguna tontería, pero vamos a decir 50 o 60 o 70 líneas celulares distintas, que algunas pues han salido de pacientes, otras han salido de líneas que hemos conseguido o comprado o nos las han prestado, les hemos hecho cosas para cambiarlas, hacerlas más resistentes y allí las tenemos y nos sirven, ¿vale? Entonces, con eso vamos ensayando distintas cosas de manera virtual, digamos, sin tener que hacerlo en pacientes. Tener muchas líneas daría mucho pie a avanzar rápidamente las investigaciones translacionales que os decía, ¿no? Entonces, como hay pocos pacientes con ROS1, es difícil fabricar líneas. También hay una manera de fabricar líneas sintéticamente o artificialmente, donde cogemos células o bacterias, les metemos materiales genéticos, las volvemos máquinas, pero esas células son más artificiales, ¿no? Digamos, en este caso, pues si se puede, es mejor pues, crear una colección de distintos pacientes, permitiría tener muchos modelos con los que investigar y esos modelos se podrían compartir. Bueno, claro, hay gente que crea un modelo y no lo comparte porque bueno, pues quiere hacer unas investigaciones particulares y no quiere que nadie se las pise, ¿no? Pero en general yo creo que con el tema de líneas, si hay, o sea, quien las tiene y si lo publica, pues suele estar dispuesto a compartirlas, sobre todo en una enfermedad tan poco frecuente que no es fácil poder hacer experimentos a nivel in vitro, llamamos nosotros cuando es en el laboratorio, o in vivo cuando lo pasamos, por ejemplo, a un animal, ¿no? A veces podemos coger esas células e intentar ponérselas a un ratón para ver cómo se comporta el tumor en el ratón, ¿no? Ya. Muy, muy interesante, la verdad, súper interesante. Bueno, a ver, más preguntas. Se está estudiando combinaciones de terapias para ROS1. Por ejemplo, en ALK hay un ensayo que combina crizo con relatinib. Sí, a ver, esto va directamente a lo que hablábamos al principio, ¿no? Ojalá fuera todo tan sencillo. Si un tumor fuera simplemente a nivel genético, solo tuviera una alteración, que es la de ROS, pues bloqueándola quizá lo podría curar. Si tengo un medicamento que bloquee ROS de manera muy efectiva. Pero el problema es que siempre hay más complejidad. Suelen haber otras vías, otros genes que también están alterados. Entonces, yo bloqueo ROS1, que es el principal, pero el tumor se adapta y empieza a crecer por otras vías. Entonces, a día de hoy ya sabemos, desde 2004 hasta hoy, con EGFR, que fue el primero de cáncer de pulmón, en estos 17 años, aunque seguimos utilizando la monoterapia, o sea, medicamentos anti-EGFR, empezamos por uno, y hubo la primera generación, luego la segunda generación, luego la tercera generación, cada vez más potentes, cada vez más refinados, pero ninguno cura la enfermedad y siempre es por lo mismo, porque el tumor se adapta y activa otras vías. Y ahora mismo hay, digamos, el siguiente paso es, bueno, pues es que a lo mejor no puedo trabajar solo bloqueando el EGFR, tengo que bloquear más cosas. Y entonces hay muchos estudios de combinación de bloquear EGFR y MET, EGFR y otras cosas. Y en ALK, que lleva desde el 2007, pues lo mismo. Y en ROS, pues el problema, volvemos a encontrarnos con la dificultad de cómo vamos a hacer un ensayo si necesitamos que haya por lo menos pues 30, 40, 50 pacientes que tengan ROS1 que quieran participar en el ensayo, ¿no? Y solo los pacientes quieren participar, perdón, que puedan participar en el ensayo. Entonces, los datos que hay, así muy genéricos, y depende de dónde los mires y tal, pero de todas las personas que tienen cáncer de pulmón, un pequeño porcentaje accede a un ensayo. Solo, según los datos que mires, pero yo he visto de todo, 8, 10%, 7%, 5%. O sea, si de toda la gente, poca gente accede a un ensayo, de la gente que tiene ROS, también algunos no pueden acceder a un ensayo, porque tienen otras enfermedades que no lo permiten, porque no hay un ensayo cerca de donde ellos viven, etcétera, etcétera. Entonces, claro,
poder llevar a cabo, por ejemplo, para poder llevar a cabo el ensayo que dábamos crizotinib a las personas que tenían ROS1, esto es bastante... Esa historia es un poco, desde el punto de vista del médico y del paciente, a veces revela, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando se ensayó, se descubrió crizotinib, rápidamente se vio que bloqueaba ALK, que bloqueaba ROS y que bloqueaba MET. ¿Vale? Entonces, incluso algunos pacientes, en el ensayo fase 1, digamos que se llama, donde puede venir cualquier paciente, algún paciente que respondió tenía ROS. Pero cuando llegó el momento de decir, vale, ya hicieron un ensayo con ALK y vieron que funcionaba bien, vamos a hacer un ensayo con ROS. Y no había financiación para hacer un ensayo con ROS. O sea, no sabían, decían, va a ser demasiado costoso hacer un ensayo con ROS y luego no van a ser tantos pacientes y bueno, no había financiación para hacer un ensayo con ROS. Entonces, el ensayo con ROS que se hizo a nivel europeo, que se llamó EUCROSS, que fue una idea del profesor Jürgen Wolf, que es un oncólogo de Colonia, de la Universidad de Colonia, que son muy unos investigadores, y que me acuerdo perfectamente que estaba en una reunión con el doctor Rosell, que vino Jürgen Wolf, estaban allí hablando y le dijo, oye, Rafael, ¿tú querrías hacer un ensayo con crizotinib en pacientes con ROS1, pero que lo tenemos que hacer a nivel pues, de investigación cooperativa, no hay apoyo de la industria en ese sentido y tal? Y el doctor Rosell estaba, no sé, estaba pensando todavía en lo que habían conversado antes, ¿no? Y no le respondía a eso, ¿no? Y entonces yo me quedé un poco ahí diciendo, jolín, se nos va a pasar la oportunidad, ¿no? Pero al final no, se recondujo todo y le dijo, sí, claro que quiero. Y bueno, entonces se hizo el estudio donde participaron centros alemanes, austríacos, españoles, 10 centros españoles, y en relativamente poco tiempo, no sé si fue un año y medio, 2 años, pues se consiguió encontrar 34 pacientes con ROS1, pero eso hace muy difícil. Tendría que haber un laboratorio que tenga 2 medicamentos que sea interesante conjuntar para ROS1 y que detecte hospitales donde van a encontrar muchos. ¿Cómo se hizo en España? En España se hizo de una manera un poco parecida a lo que os explicaba de cuando se miró el GFR. Cualquier hospital podía mandar muestras para mirar si había ROS. Y si salía ROS positivo, entonces sí que decías, a ver, de los 10 hospitales que tienen el ensayo, ¿cuál es el que está más cerca? Y lo mando allí. Pero no se miraron ROS solo en 10 hospitales, se miró en muchos hospitales. Lo que pasa es que todo el mundo decía, oye, si yo encuentro un ROS, pues se lo derivo al hospital que está abierto. Y nosotros, en el Instituto Rosell, no lo tuvimos abierto, pero mandamos pacientes, porque detectamos algunos y los mandamos a donde estaba abierto. Entonces, bueno, pues eso, es difícil. Desde luego tiene todo el sentido técnico y clínico hacerlo. Lo podemos mirar en las líneas. En una línea le podemos dar los 2 medicamentos a la vez y ver cómo funciona. Pero que yo sepa ahora mismo, los ensayos que hay abiertos para ROS son de monoterapias, de repotrectinib y otros. Otra cosa es que se pueden hacer una serie de ensayos muy abiertos, ¿vale? Que se llaman basket, como cesta, donde cabe como de todo. Entonces, vale, yo voy a probar esta mezcla en cualquier paciente que le pueda ir bien, por ejemplo. Entonces yo podría inventarme un estudio que diga, mira, que tiene ALK, entra, que tiene ROS, también entra, que tiene MET, también entra. ¿Por qué? Porque lleva crizo con otra cosa, ¿no? Y entonces eso a lo mejor sí que conseguiría, pues reunir, si reúnes por lo menos 10 pacientes con ROS y la combinación va bien, pues ya dices, venga, vamos a intentarlo. Y también hay otra cosa más moderna, a lo mejor incluso, que son medicamentos que se llaman biespecíficos, ¿no? Que no es una combinación de 2 medicinas, sino una medicina que bloquea 2 cosas. Eso se está empezando a probar en varios aspectos. Muy bien, no sé, la verdad es que es una alegría escucharte, Santiago, de la cantidad bueno, pues de buenas respuestas que das, ¿no? a lo que preguntan. A ver, luego, ¿qué más? Bueno, es que tengo tantas que no sé por, por cuál empezar. A ver, por ejemplo, esta es una, pero que contiene varias, ¿vale? Dice,
¿Es posible que crizotinib cause inflamación pulmonar en la zona donde se encuentra el nódulo y al que han radiado? ¿Tiene solución? Dice... Vale. Dame solo un segundo que me voy a cambiar un momento de habitación, ¿vale? Y ahora mismo Vale, respondo. Me quito vale, un perfecto. segundo la cámara, perdón, ¿eh? Vale, estupendo. Bueno, espero que os esté, no sé, ilustrando, gustando la ponencia de Santiago y no sé, que esté respondiendo a vuestras expectativas y que, bueno, no sé, que podáis resolver cuantas dudas tengáis sobre lo que, bueno, pues se os... Vale, perdona, no te temas preocupes. logísticos aquí de casa. Bueno, entonces, los medicamentos como el crizotinib o todos esos que acaban en nib, ¿vale? Son lo que nosotros llamamos inhibidores de tirosinquinasa, ¿vale? Es una clase de medicamentos. Y se ha visto que varios de estos medicamentos pueden causar inflamación pulmonar, ¿vale? No sabemos exactamente el mecanismo, pero muchos inhibidores de tirosinquinasa se han asociado a porcentajes pequeños, pero reales de toxicidad pulmonar. Un 5%, un 1%, pueden dar inflamaciones del pulmón. Neumonitis, llamamos, inflamación del pulmón, y puede ser causada por el medicamento. Cuando uno se hace radioterapia, también inflama el pulmón, la radioterapia de manera normal. Entonces, no sería raro que si una persona toma un medicamento que tiene un pequeño riesgo de causar inflamación pulmonar y además hace radioterapia, son dos inflamaciones que se suman y podría aumentar el riesgo, ¿vale? Entonces, la inflamación pulmonar, bien sea por la radiación, bien sea por el medicamento o por los dos, tiene pues distintos tratamientos para intentar mejorarla. Si es por el medicamento, parar el medicamento suele ayudar. Lo que pasa es que, claro, no podemos parar el medicamento, entonces dejamos de tratar el tumor. La alternativa sería ver si se puede tomar otro medicamento diferente al crizotinib que siga destruyendo el tumor, pero que no cause inflamación. Pero, digamos, si se piensa que la causa es el medicamento, pues parar el medicamento lo mejora, lógicamente, ¿vale? Si se piensa que es la radioterapia, muchas veces la radioterapia, bueno, pues hay que terminarla, o sea, hay que hacer, bueno, si fuera en mitad de la radioterapia se podría pensar en parar, pero es lo mismo, la estamos haciendo por algo, ¿no? Con el tiempo suele ir mejorando y se pueden usar antiinflamatorios. Al final esto es una inflamación y se pueden usar antiinflamatorios. Antiinflamatorios que más usamos cuando tenemos que bajar una inflamación durante largo tiempo son corticoides, ¿vale? Normalmente los corticoides desinflaman zonas como estas. O sea, para las neumonitis, bien sean por radiación o bien sean por medicamentos, muchas veces usamos corticoides. El problema es que los corticoides, cuando se toman a dosis altas o a largo plazo, también tienen otros efectos. Pero bueno, si la neumonitis, si la inflamación pulmonar es muy importante, hay que considerarlo. Luego hay algunos medicamentos algunas cosas que se han probado, sobre todo cuando se hacían radioterapias antes en el pulmón y se quedaban los pulmones bastante dañados, se ha investigado el uso de vitamina E y también de otro medicamento que se llama pentoxifilina, ¿vale? Incluso se ha investigado la utilización de unos dispositivos que se llaman cámaras hiperbáricas, que son como las que utilizan pues, para los accidentes de submarinismo, etc. Esto se supone que ayuda a regenerar heridas, cicatrices o quemaduras, digamos, ¿no? Pero ninguna de esas estrategias que yo sepa, o sea, yo las he probado con pacientes que he tenido. Nunca he visto una cosa espectacular. Todo está, bueno, he leído artículos que dicen que ayudan, pero en realidad creo que aparte de parar lo que está haciendo el daño y de usar medicamentos tipo cortisona, es difícil de bajar esas inflamaciones. Hay un medicamento interesante que es el nintedanib, ¿vale? El nintedanib es otro inhibidor de tirosinquinasa, ¿no? Yo os decía antes que estos inhibidores a veces causan inflamación, pero el nintedanib tiene la propiedad de bloquear dos cosas que influyen en esa inflamación. Una es el factor de crecimiento vascular. O sea, para que se inflame, normalmente las venas llevan más sangre allí y eso causa un poco esa inflamación. Entonces, este medicamento
impide la fabricación de nuevos vasos sanguíneos y suele mejorar estos procesos de inflamación. Y luego el problema es que la inflamación a veces da paso a una cicatriz, a una fibrosis. Entonces, lo que inicialmente es una cosa aguda, una inflamación, si esa inflamación se queda durante mucho tiempo, crónicamente lo que le pasa al pulmón es que se va como acartonando y se queda fibroso. Entonces, eso, el nintedanib también inhibe el factor de fibroblastos. Entonces, el nintedanib, que es un medicamento que usamos para tratar cáncer de pulmón, algunos tipos de cáncer de pulmón, también lo están usando los médicos neumólogos para tratar unas enfermedades que se llaman fibrosis pulmonares, que sería como la secuela que te puede quedar después de haber sufrido una inflamación pulmonar importante. Entonces, en pacientes que hemos tenido nosotros, a veces hemos intentado pues, utilizar el nintedanib para mejorar esas inflamaciones y fibrosis del pulmón. Muy bien. Pues nada, vamos a por la siguiente. ¿Es posible que un paciente diagnosticado en un biomarcador concreto pueda ser diagnosticado con el paso de los años en otro distinto? Sí, vale. Esta pregunta es muy importante. A ver, nosotros normalmente, cuando os he enseñado el gráfico, ¿no? Y cuando se lo explico a mis pacientes a veces le digo, mira, tú eres de un equipo de fútbol o eres del otro, no eres de los dos a la vez. Se supone que o tienes FFR o tienes ALK o tienes ROS. Y eso, cuando se ha investigado y se han hecho los análisis de mutaciones de muchos casos a la vez, pues llamamos que son mutuamente excluyentes. O sea, o tienes uno o tienes otro. Y también se explica, incluso a nivel biológico, porque decir, bueno, la enfermedad o la dirige un gen o la dirige otro, pero normalmente no la dirigen dos a la vez. Lo que pasa es que los tumores son heterogéneos y a veces sí que pueden tener zonas que son más de un tipo y zonas que son más de otro. Eso lo hemos visto, desgraciadamente, y eso complica mucho el tratamiento, porque dices, oye, y si tengo una persona que tiene GFR y también tiene ALK, ¿qué le doy? El que bloquea ALK, el que bloquea GFR, los dos a la vez, que son, nosotros nos ha pasado en algún caso, lo hemos intentado, aumenta un poco los efectos secundarios por las dos pastillas, pero a veces sí. Entonces, lo que sí que se ha ido viendo es, digamos, habría dos cosas, dos respuestas. Una, de entrada, o sea, recién diagnosticado, normalmente se suele tener uno muy claro, que sería el troncal. Y luego, conforme la enfermedad va evolucionando, van saliendo nuevas ramas, como si fuera un árbol. Y esas ramas pueden aparecer otras cosas. Y puede ser que en un momento dado, alguien que empezó con FFR y hemos conseguido destruir el FFR del todo, casi del todo, de pronto le reactive la enfermedad, le tenemos muestra y ahora salga ALK. Y hay muchos casos publicados de cosas así y que les dan el tratamiento de la segunda y les va bien o les dan una combinación de los dos tratamientos. O sea que, aunque no es lo habitual, puede pasar. Ya, muy bien. Luego, en las líneas celulares, ¿probáis combinación de varios TKIs ya existentes? Sí, a ver, de momento, en el trabajo de esta paciente que os he enseñado, hemos probado las líneas celulares, o sea, todos los medicamentos que hemos probado han sido no en combinación, ¿vale? De momento hemos probado 1 a 1. Pero sí que se pueden probar combinaciones, sí, sí. Lo que pasa es que en la línea, como puedes probar todo lo que quieras, te interesa probar todo 1 a 1 y luego, si quieres, ya las combinaciones. Porque si das la combinación de entrada, luego no sabes si le está yendo bien por una cosa, por la otra o por las dos. Entonces, interesa que pruebes todas por separado y luego ya empieces a probar las combinaciones. Sí. Muy bien. Vale, mira, luego otra así muy práctica. Tengo muchísimo dolor. Creo que son las cervicales. ¿Qué opina del ensayo Amber? Vale. A ver, el dolor. Para el dolor es muy importante, primero, lo mismo, saber por qué, ¿vale? Muy importante saber por qué duele. Porque puede ser por metástasis, puede ser por otras cosas. Entonces, claro, esto es súper importante saber por qué duele, ¿vale? Entonces, si no está claro por qué duele, hay que hacer estudios diagnósticos, ¿vale? Pruebas, sobre todo de imagen, radiografías, TAC, resonancias. Pero hay que saber por qué duele, porque la manera de aliviar el dolor va a depender de cuál es la causa del dolor. Si duelen las cervicales, puede ser los huesos, pueden ser los músculos o los nervios.
¿vale? Normalmente yo iría directamente a una resonancia, porque es la prueba que me parece que mejor lo va a ver todo. En la radiografía es demasiado sencilla. En la resonancia se puede ver bien el hueso, se puede ver bien el músculo, se puede ver bien si hay algún pinzamiento nervioso. ¿Vale? Y entonces, una vez descubriéramos por qué duele, se podría intentar atajar el dolor mejor, ¿vale? Pero si no, es difícil. Entonces, el ensayo Amber. El ensayo Amber es un estudio, un ensayo clínico que lo que está investigando es, lo tengo aquí, lo estoy abriendo porque no me lo sé todo desde memoria. El ensayo es un ensayo fase 1 con un fármaco de inmunoterapia, ¿vale? De una compañía que se llama Tesaro. Entonces, la verdad es que la inmunoterapia es muy prometedora, ¿vale? Porque si lo pensamos bien, nuestro sistema inmunológico ya de forma natural nos defiende, no solo de las bacterias y de los virus, sino también está continuamente rastreando nuestro cuerpo y detectando si hay células malignas y no deja que llegue a producirse un tumor. Normalmente, para que una persona llegue a tener cáncer, aparte de tener unas mutaciones, su sistema inmune ha tenido que fallar. Porque si su sistema inmune hubiera estado al 100% de eficacia, hubiera detectado ese cáncer en el estadio más incipiente y lo hubiera destruido. O sea que la persona que tiene cáncer siempre es una mezcla de factores. Primero, tiene que sufrir unos daños que le hagan unas mutaciones concretas y segundo, su sistema inmune tiene que estar justo en ese momento un poco despistado para que el tumor pueda crecer. Cuando ya el tumor crece mucho, ya el sistema inmune ya no puede con él. Pero si le ayudamos con estos medicamentos que lo activan de una manera precisa, porque es que antes, cuando probábamos inmunoterapia hace 10, 20 años, lo que hacíamos era, oye, te doy un chute de algo que te suba todas las defensas y a ver si pasa algo, ¿no? Pero el problema es que eso no funciona así. El problema es que por muy activas que estén tus defensas, si no ven al tumor, no lo pueden destruir, por muy activas que estén. Entonces, igual yo te lo activo mucho, te causo otros problemas, pero no, el tumor sigue siendo invisible al sistema inmune. Entonces, estos nuevos medicamentos de inmunoterapia lo que hacen es activar palancas concretas para potenciar algunos efectos del sistema inmune, los efectos que ayudan a que el sistema inmune detecte el cáncer y lo destruya. Entonces, por lo que veo aquí en el ensayo Amber, es un fármaco que actúa sobre una de esas, sobre uno de esos, llamamos puntos de control inmunológicos, ¿vale? Entonces, en general, si me dejáis que lo diga de cierta forma, yo creo que cualquier paciente con cáncer de pulmón, sobre todo si no tiene mutaciones tipo EGFR-ALK-ROS, sobre todo, o sea, más bien los otros tipos, los que están más asociados al tabaco, sobre todo, suelen ser bastante inmunológicos esos tumores. Y vale la pena probar los tratamientos de inmunoterapia en cualquier persona de cáncer de pulmón, pues son tratamientos activos que tienen posibilidades reales de funcionar y de funcionar bien a largo plazo. Este ensayo es para personas que a lo mejor ya han recibido una inmunoterapia normal y no les ha terminado de funcionar o les funcionó un tiempo y luego dejó y ahora están probando una nueva inmunoterapia. Es prometedor, no sé qué más decir. Nada, fenomenal, no, muy bien, la verdad. A ver, doctor, Santiago, estamos en las 6. Si te parece, hay muchas preguntas, ¿vale? Pero cerramos con 3 o 4, ¿vale? Sí, ¿Vale? sí, yo puedo. Vale, pues y luego las que se queden por contestar, si te parece, pues te las mandamos y así como tenemos el contacto de la persona que nos lo ha preguntado, pues le mandamos la respuesta, ¿vale? ¿Te parece? Sí. Vale, pues vamos a por esas 3 o 4 que he seleccionado y así por encima de las 20 que hay, por lo menos. Vale, pues mira, a ver, ¿se puede donar líquido o lo que sea para la investigación? Me preguntan. De ser así, ¿dónde se puede donar? Vale. ¿Hay algún Bueno, banco? o sea, claro, o sea, realmente para poder investigar hacen falta este tipo de muestras, ¿no? Entonces, los grupos de pacientes de Estados Unidos que hemos conocido un poco, ¿no? Y en esto han sido muy pioneros, ¿no? Y realmente han hecho iniciativas de ese tipo, como generar un banco de tumor, ¿no? Un banco de muestras de sangre de pacientes
y tenerlas ahí a disposición de investigar, ¿vale? Yo no soy un experto en temas de regulatorios, vamos a decir, pero en España se creó una ley que regula los biobancos y las colecciones privadas de muestras tumorales. ¿Eso qué quiere decir? O sea, una iniciativa teóricamente muy positiva que había era que en vez de las muestras pues se las queda el médico que las ha recogido y las usa como él quiere y se las da a quien quiere y a quien no, pues se quería crear como una especie de banco, colección de tumores o de muestras de sangre que estuviesen a disposición pública, ¿no? Y que estuviesen allí en un sitio centralizado y que cualquiera que viniera con un buen proyecto dijera, oye, pues mira, a mí se me ha ocurrido mirar esto y esto, necesitaría tantas muestras de tanto, ¿no? Lo que pasa que como muchas ideas, desgraciadamente, pues no, su realización práctica no sé si es muy sencilla o muy real, ¿no? Mm. Entonces, nosotros a nivel de líquidos, pues eso, estamos trabajando mucho y obviamente nos interesa mucho recibir muestras de líquidos pero digamos que lo hacemos de esta forma en la que, como estas investigaciones están financiadas, lo que se descubriera pues se le mandaría a la persona que lo hubiera hecho. O sea que si esta persona estuviera interesada, pues bueno, pues eso podría contactar conmigo y veríamos de qué manera hacerlo en concreto, ¿no? Pero yo creo que a lo mejor y a través de la EACAP y de los distintos grupos que se puedan ir creando, pues eso es un proyecto que se puede intentar crear, Usar, ¿no? O ¿no? sea, buscar una manera Sí. estandarizada y justa de gestionar esas muestras para que tengan el máximo impacto, ¿no? Que no vayan solo a una persona en concreto que las pueda utilizar para una cosa que se le ha ocurrido, sino que se saque el máximo partido a nivel general, ¿no? Pero bueno, ya sabéis, esto es un mundo muy global, ¿no? Pero también con muchas diferencias regionales y personales y tal, y a veces cuesta mucho colaborar entre todos. Por eso yo creo que, pues eso, a través de asociaciones de pacientes que sí que son los principales interesados y que no entienden de que si esto es esta comunidad o esta otra, o esto es privado o esto es público, sino que lo que quieren es ver avances reales, pues quizás sois los más indicados para ayudar a gestionar este tipo de... Sí. Pues lo tendremos en cuenta porque yo creo que exactamente, creo que los pacientes lo que buscan es que haya soluciones, venga de la mano de quien venga, ¿no? O sea, da igual de lo público, de lo privado. Lo que quieren es, bueno, pues tener, digamos, esa esperanza en que haya un tratamiento o la curación de la enfermedad, de lo que está pasando, ¿no? Creo que eso es importante y no había que perderlo de vista, ¿no? Luego, otra pregunta, a ver, esta. A ver. Sí. ¿Qué se podría hacer para mejorar la cooperación internacional en investigación ROS1? Bueno, la verdad es que una cosa que puede funcionar y sobre todo a nivel de con estas nuevas tecnologías, ¿no? Yo creo que se podría intentar hacer como un congreso, digamos, ¿no? Una reunión científica. Bueno, vosotros ya vais a hacer este webinario con expertos internacionales, pero digamos, intentar, pues eso, buscar una cita anual, por ejemplo, para crear como, bueno, mucho interés, ¿no? En que todos los avances en concreto en ROS1 pues se comuniquen, que todos los que estén haciendo algo vayan allá y lo expliquen, participando tanto pacientes como investigadores y gente que tenga interés, ¿no? Entonces, yo creo que si hiciéramos bueno, pues eso. Ahora, por ejemplo, hay congresos, hace unos días creo que ha sido uno que se llama, bueno, de Targeted Therapies, ¿no? Que son más globales, pero es que ahora es muy fácil. Antes hacer un congreso, bueno, al final cuesta dinero, cuesta la organización, pero yo creo que se podría intentar hacer, pues eso, un grupo, o Sí. sea, como un grupo que aunara a los científicos de una manera, es eso, pues pedirles que hablen en un congreso y hacerles, juntarles, ¿no? Esto es como, no sé si habéis visto la película, bueno, en fin, sospechosos habituales, ¿no? Coges a los que más
los pones juntos en un sitio y normalmente salen de ahí con 3 o 4 ideas y proyectos de colaboración, ¿no? Sí, no, es buena idea. Sí, de hecho, nosotros creemos que en el webinario internacional en el que el que hemos organizado para finales de marzo, lo que hemos pretendido es eso, ¿no? O sea, unir conocimiento, ¿no? No solamente de aquí, nacional, contigo, sino con el resto de participantes europeos, porque trabajáis todos en lo mismo y, bueno, vamos a hacer esa primera experiencia piloto, perdón, si sale y luego, bueno, pues a lo mejor incluso haremos una, en este caso, en colaboración con la Europe, Cancer Europe, pero tenemos también previsto hacer una con la Global, ¿no? A nivel mundial. Pero bueno, poquito a poco yo creo que es poner piedras en el camino. Y luego, bueno, ya te voy a plantear dos más para que no se nos vaya el tiempo de madre. ¿Estamos cerca de la curación de un cáncer de pulmón con metástasis? A ver, yo diría que desde luego, desde que yo empecé a dedicarme a oncología profesional, yo terminé la especialidad en el 2007, ¿vale? Ya hice 4 años de especialidad, pero poned si queréis, pues eso, desde el 2004 o 2003 hasta ahora, los avances han sido increíbles, o sea, cosas que no se imaginaban, pero no es suficiente, o sea, falta muchísimo, ¿no? Lo que sí que creo es que por primera vez con los tratamientos de inmunoterapia, o sea, yo con las terapias dirigidas tengo pacientes que viven muchos años, más de 10, y están bien y pueden hacer sus cosas, ¿vale? Y eso, desde luego, es una maravilla. Pero siempre tomando la medicación y siempre que cuando le haces un TAC se le siguen viendo cosas, ¿no? O sea, que dices, este curado no está controlado y controlado a largo plazo y no sé cuánto tiempo y ojalá que sea muchísimo, pero no. Pero donde he visto cosas más sorprendentes es con inmunoterapia. No todos los pacientes, desde luego, pero hay un pequeño porcentaje de pacientes en los que el sistema inmune es capaz de, casos con metástasis, frenarlos, reducirlos, hacerlos desaparecer y tiempo después, de momento, no han vuelto a dar la cara. Incluso que ya no están haciendo tratamiento, ¿vale? Eso, claro, para decir que se han curado, pues cuando hayan pasado 10 años de que recibieron la inmunoterapia, pues igual lo digo. Antes no sé si me atrevería a decirlo, pero ya tengo pacientes, eso, que hace 5 o 6 años que recibieron la inmunoterapia, que los TACs no les sale nada y que no están recibiendo tratamiento. Entonces yo creo que puede ser que un pequeño grupo de pacientes de cáncer de pulmón con la inmunoterapia estén curados o muy cerca de estar curados, incluso habiendo tenido metástasis. Y lo mismo se puede decir de melanoma, que es otro tipo de tumor que responde mucho a la inmunoterapia. Pero desgraciadamente eso solo es para un pequeño porcentaje de los pacientes y además no sabemos quién. Si le tenemos que dar a muchos para que unos pocos tengan esa respuesta espectacular, ¿no? Bueno, sí estamos más cerca. Yo creo que el camino aunque os he hablado mucho y muy apasionadamente de la terapia dirigida, que creo que va a funcionar muy bien y que está funcionando muy bien en muchos tipos de tumores y que es la mejor opción, la inmunoterapia puede ser que también suponga un salto revolucionario y que empecemos a ver curaciones. Muy bien, bueno, pues yo creo que es importante ese mensaje que has dado. Yo creo también por todo lo que estoy viendo en estos últimos años desde la asociación, que efectivamente cada vez hay más esperanza, ¿no? Y creo que vosotros en ese sentido lo estáis haciendo muy bien en materia de investigación de la enfermedad y bueno, intentar también hacer más ensayos clínicos para que salgan más fármacos y las terapias dirigidas, efectivamente creo que están funcionando también. Estoy contigo, Santiago. Bueno, te planteo ya la última. Parece más un caso práctico que una pregunta, pero bueno, te voy a leer tal cual la ha escrito el paciente y bueno, pues con eso ya más o menos terminaremos y las que queden, bueno, pues como decía antes, Santiago, te las enviaremos. Tengo adenocarcinoma de pulmón estadio 4 con expresión PDL1 7%.
y tratamiento desde hace 18 meses en ensayo clínico con carboplatino. Pemetrexed más Pembro más canakinumab, estos 3 últimos de tratamiento de mantenimiento cada 3 semanas. Las adenopatías se han reducido un 78% y la carga tumoral ha bajado al 11%. Tengo actualmente una calidad de vida muy buena, aunque me gustaría saber su opinión si tras el ensayo de 2 años hay estudios nuevos sobre la proteína PDL1 y te da las gracias. Bueno, muchísimas gracias. Vale, enhorabuena porque el resultado es muy bueno. Estoy contento de saber que va bien. Canakinumab es un medicamento muy interesante porque es un medicamento que se utiliza para, bueno, se estaba investigando para ver si podía ayudar a prevenir los infartos. En personas que habían tenido un infarto, les ponían el canakinumab para ver si no tenían un segundo infarto. Porque es una especie de, bueno, es una inmunoterapia antiinflamatoria, un poco lo que hablábamos, ¿no? Se cree que la inflamación favorece los infartos. Entonces, hicieron un estudio de muchos años, de muchos pacientes que les vigilaban durante tiempo. Unos habían hecho canakinumab y otros no. Y lo que descubrieron era que los que tomaban canakinumab morían menos, pero no solo porque tenían menos infartos, también tenían menos cáncer. Y entonces fue donde vino la idea de probar el canakinumab en cáncer combinado con las inmunoterapias que ya se estaban haciendo, ¿vale? Entonces, en ese sentido, pues es un medicamento, bueno, es una historia muy interesante esa, ¿no? Como se ha descubierto de casualidad que el canakinumab podía ser útil en cáncer cuando estaban buscando, pues, prevenir los infartos, ¿vale? Y por otro lado, a este paciente, pues supongo que el canakinumab también le previene de tener infartos, que de esa forma, por tener cáncer, digamos, no te inmuniza de los infartos. Pero bueno, el asunto es que cuando se hacen los estudios, bueno, hay que diseñarlos de alguna manera, ¿no? Y se diseñan pensando, bueno, uno tiene una idea de, oye, si sale muy bien pasará esto, ¿no? Entonces, cuando se hicieron los primeros estudios de inmunoterapia, pues nadie se pensaba que durarían más de 2 años. Nadie creía que habría pacientes que estarían 3 y 4 y 5 años y más. Entonces, bueno, parecía lógico decir, oye, el estudio durará unos 2 años. Ellos creían que para cuando llegaran los 2 años no quedaría ni un paciente que siguiera en el ensayo. Entonces, por eso se decidieron 2 años. No hay ninguna base científica más allá de que calcularon que aproximadamente el estudio duraría 2 años. Entonces, desde ese punto de vista, parar a los 2 años, pues no tiene... no está decidido por un tema científico, ¿vale? Lo que pasa es que todos los datos que tenemos de pacientes que participaron en ensayos parecidos que recibieron a los 2 años y han ido bien, pues dices, bueno, es que igual no hace falta más de 2 años, no lo sabemos. Entonces, más o menos, para intentar responder de una manera más clara, si cuando termina el estudio, cuando haya pasado 2 años en el estudio, le hacen una prueba y está en respuesta completa, que no hay nada de tumor, se podría plantear el parar, no recibir nada, ir haciéndose controles frecuentes cada 3 meses y si volviera a salir, retomar la inmunoterapia, por lo menos el pembrolizumab. De otra manera, visto de otra forma, si le quedase enfermedad, a día de hoy muchos médicos están optando por continuar el tratamiento, porque se han hecho algunos estudios de intentar parar al año y esos claramente no han salido bien. Incluso en la gente que tiene muy buena respuesta, si se para al año, es peor que si se sigue 2 años. O sea que, aunque el sistema inmunológico tiene memoria y podría llegar a, digamos, descubrir por sí solo, con la ayuda del medicamento, cómo destruir el tumor y luego ya no necesita el medicamento, si no da efectos negativos secundarios, pues muchas veces estamos aconsejando continuar, porque parece que si se continúa hay menos riesgo de recaídas. O sea que, en resumen, pues bueno, de aquí a que termine pueden cambiar un poco estos parámetros y estas ideas, pero si, a no ser que esté en respuesta completa, quiere decir que no le vean nada, absolutamente nada del tumor, yo me haría un PET cuando termine el estudio y si me sale totalmente limpio, me podría plantear el no hacer nada de tratamiento e irme vigilando muy de cerca. Pero si sale aún algo, seguiría con la inmunoterapia
pues si pudiera, indefinidamente. Sí. El estudio en sí no lo contempla, pero cuando una vez sales del estudio, pues ya puedes hacer teóricamente el tratamiento que te ofrezcan o que quieras. Muy bien, pues nada, encantado de escucharte. Yo me imagino que estaremos todos y todas igual. Y nada, no sé, mil gracias, Santiago. Espero que hayamos resuelto prácticamente la totalidad no todas las preguntas, pero sí gran parte de todas las dudas que han planteado las personas que estaban escuchándonos. Y bueno, que trabajando, como tú decías muy bien al principio, trabajando con codo, vosotros y nosotros seguramente mejoraremos la investigación, intentaremos hacer lo posible para pues, que se incrementen y tengáis esos recursos para poder investigar más, que creo que estar en vuestras manos es una tranquilidad en cierta medida para los pacientes. Creo que es importante, pues eso, saber que profesionales como tú, trabajando en la ciencia, bueno, pues nos dan ese confort, que tenéis ahora mismo un grupo de pacientes muy activos que no son nada absolutamente paternalistas, son pacientes que día a día ven, leen, se informan, se forman y bueno, lo hemos demostrado aquí con las preguntas que os han hecho y a los cuales yo les agradezco enormemente el trabajo que están haciendo no solamente entre ellos, sino también con la asociación, con AEACAP, y que están escuchándonos y bueno, pues que cuando nos veremos seguramente en el webinario internacional y que si quieres apuntar algo más, pues tienes tu momento ahora, Santiago. Yo enormemente agradecido de que hayas estado esta tarde con nosotros e imagino que la gente que ha estado escuchándonos pues también. No, yo simplemente agradecer la oportunidad de charlar con vosotros, animar a todo el mundo que está afectado por la enfermedad, pues a que sin agobiarse, pero que busque, o sea, que el paciente es el protagonista de la enfermedad. Y sus familiares son los ayudantes y el médico es otro ayudante. Yo digo que somos como el apuntador en una obra de teatro, ¿no? O sea, el protagonista es el paciente, tiene que hacer una escena muy difícil y nosotros estamos allí para intentar ayudar y que haga lo que tenga que hacer, lo que quiera hacer. Entonces, quien quiera saber más, buscar más, etcétera, pues que le animo, porque es una enfermedad que es muy compleja, que ninguno sabemos todo, todos tenemos mucho que aprender en esta enfermedad y todos nos beneficiamos entre todos podemos dar con muchas más cosas, ¿no? Entonces, nos tenemos que ayudar, o sea, no tenemos que trabajar juntos, tiene que ser lo más simétrico posible la relación. Obviamente el médico tiene unos conocimientos que le sirven para dar unas recomendaciones médicas, pero el protagonista es el enfermo. Entonces, bueno, os animo a seguir por este camino de protagonismo y de iniciativa. Me pongo a vuestra disposición y bueno, mi contacto también, si queréis tenerlo. Soy lento contestando correos electrónicos, Bernat, pero si quieres, por favor, compárteles. Vale. Pero bueno, estoy a vuestra disposición. ¿Vale? Lo sé, Santiago. Me consta desde que te conocí. Pues nada, pues muchísimas gracias y gracias a todo el mundo por haber estado esta tarde con nosotros y nos vemos, bueno, pues dentro de nada en otro webinario que probablemente hagamos en ACAP. Tenemos varios ya programados, pero ya los iréis conociendo a lo largo de este mes de marzo y también bueno, pues en nuestras redes sociales. Importante para todos aquellos que conozcáis que no hayan podido vernos esta tarde, que vamos a tener esta intervención de Santiago en nuestro canal de YouTube, en el canal de la asociación. Gracias a todos, buenas tardes y feliz semana. Hasta pronto. Gracias, hasta pronto.